jesuitas y la adaptación de las matemáticas europeas al contexto chino en el siglo XVII. El profesor José Antonio Cervera es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza, doctor en Ciencias Físicas con investigación en Historia de la Ciencia por la misma universidad y doctor en Estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México. Entre enero de 2003 y julio de 2011 fue profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, donde impartió cursos relacionados principalmente con la historia de la ciencia y donde fue coordinador del programa de maestría y doctorado en estudios humanísticos, en especialidad de ciencia y cultura, y titular de la Cátedra de Investigación en Ciencia y Cultura. Desde agosto de 2011 es profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Su línea fundamental de investigación es la introducción de la ciencia europea en China a través de los misioneros católicos en los siglos XVI y XVII. Se ha centrado en algunos aspectos del trabajo matemático de los jesuitas en China y en las aportaciones científicas de los agustinos y dominicos entre la comunidad china de Manila en el siglo XVI. Además, ha publicado trabajos sobre otros temas: ciencia, tecnología y sociedad, historia de la astronomía, historia de las matemáticas, historia premoderna de China y filosofía china. Cuenta con múltiples publicaciones y participaciones en congresos. Desde enero de 2006 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Brasil. Así que démosle una cálida bienvenida al profesor Cervera. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a parar y voy a hablar desde aquí para poder controlar la presentación de PowerPoint. Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a los organizadores, en particular a Karen, que es con la que he tenido más relación por correo electrónico. Bueno, yo realmente estando acostumbrado a los congresos en los que me dan 15 minutos, 20 minutos, como mucho para hablar, pues el hecho de tener pues una hora hace que me haya podido preparar una presentación bastante larga por lo siguiente. Bueno, el tema, ahí tienen el título, los jesuitas y la adaptación de las matemáticas europeas al contexto chino del siglo XVII. Dicen que vale más una imagen que 1000 palabras. Entonces yo, para mostrarles cómo se hizo esa adaptación, voy a mostrarles en toda profundidad, si me da tiempo, la adaptación de una obra europea, escrita por John Napier, al chino, escrita por un jesuita italiano que fue a China, llamado Giacomo Rò. Sin embargo, para poder entender bien cómo se hizo esa adaptación, pues, desde luego hay que presentar todo el proyecto de los jesuitas en China, a nivel, pues, qué es lo que pretendían y cómo usaron básicamente la ciencia como una herramienta para su fin fundamental, que evidentemente pues, era la evangelización de China. Pues sí. Pero también para poder entender cómo se hizo la adaptación de las matemáticas europeas a las chinas, pues evidentemente hay que hablar algo de las matemáticas chinas, que es un tema que supongo que la mayoría de ustedes no están familiarizados con él. Bueno, la mayoría, supongo que nadie. Entonces, básicamente esto es son tres pequeñas ponencias, ¿no? En primer lugar voy a presentar las matemáticas chinas, que es lo esencial, que es lo que las distingue de las matemáticas europeas, así, grosso modo, en general. En segundo lugar, los jesuitas en China, y en particular pues, Giacomo Rò, y su obra como matemático y astrónomo. Están las cosas muy relacionadas, como van a ver. En tercer lugar, ya hablaré de Chou Xuan, que es la obra esta que bueno, les voy a presentar. Son las 12:45. Bueno, me han dicho que la idea es estar aquí como mucho hasta las 2, evidentemente, incluyendo preguntas. No se me asusten, voy a hablar 1h15. Bien, vayamos con ello. Las matemáticas en China.
menos para que se vea mejor. Bueno, está lo dejo aquí. Bien, uno de los historiadores de las matemáticas chinas más importantes, Joseph Dauben, dice lo siguiente: existe el tópico de que las matemáticas chinas fueron utilitarias, autoritarias y básicamente conservadoras, con gran énfasis en métodos tradicionales y textos clásicos, y no en la innovación y en nuevas aproximaciones a problemas o aplicaciones matemáticas. Bueno, Dauben lo que hace en una obra que al final es 2 o 3 obras de bibliografía, es tratar de criticar esta afirmación, este tópico, mejor dicho, ver hasta qué punto es realista o hasta qué punto no. En primer lugar, podemos hablar de los números chinos. Desde los primeros registros de la dinastía Shang, estoy hablando de hace 3000 años, hay una numeración decimal, y lo que otro de los grandes historiadores de las matemáticas chinas, un francés llamado Jean-Claude Marggrove, dice, él habla de un carácter disposicional en esa numeración decimal que hace superflua la necesidad del cero. Aquí tenemos los números del 1 al 10, pero posteriormente hay un carácter, un número si quieren, para el número 100, para el número 1000, para el número 10.000. A partir del 10.000 ya se usan, por ejemplo, 100.000 son 10 miles, 1.000.000 son 100 10.000, etc. Entonces, bueno, ahí tienen un ejemplo, lo he puesto, 637.048. Bueno, pues es 663, o sea, 6, 10, 63, 10 miles, 7 miles, posteriormente está ahí el cero, pero no hace falta poner nada, ¿no? Son simplemente 40 dieces, 4 dieces, 40 y 8. Entonces, esto para que vean que de una forma natural realmente no se necesita el cero. Bueno, evidentemente los historiadores de la ciencia china, que son tan sinocéntricos como todos los chinos, pues dicen, bueno, ¿por qué el cero surgió en el mundo maya y no en China? Es una justificación. Pero lo que está muy claro es que la forma de escribir los números chinos se relaciona con la forma de cálculo. Durante cientos de años, la forma habitual de realizar los cálculos aritméticos fue mediante el uso de las varillas de contar. Esto va a tener mucha importancia con lo que voy a hablar en la última parte de mi conferencia. Los matemáticos chinos siempre portaban un conjunto de varillas, un montón, y entonces en una superficie, un tablero o una mesa, ahí los disponían de una cierta forma, digamos por posiciones, o sea, a la derecha las unidades, inmediatamente a la izquierda las decenas, centenas, etc. Entonces, digamos, para no armarse lío, si se fijan, las unidades estaban dispuestos, digamos, de forma vertical, las decenas horizontal, luego centenas, de nuevo vertical, millares, de nuevo horizontal, etc. Entonces, no usaron el ábaco, como es el tópico, de hecho es un tópico falso, porque el ábaco se desarrolla antes en Europa, en China. O sea, la forma tradicional en China fue mediante estas varillas de contar. Les voy a hablar ahora de los libros más importantes de matemáticas chinas, que nos ayudarán a ver cuáles eran los temas que les interesaban y cuál es la diferencia fundamental con los temas que interesaron a los griegos. Voy a hablar de Grecia, porque evidentemente de Grecia es la tradición fundamental, la Edad Media, el Renacimiento, etc., en Europa, ¿no? Bueno, en primer lugar, el Xuan Shu Shu, se puede traducir como libro de cálculos y números, que es un descubrimiento muy reciente,
Entre 1983 y 1984 se descubrió en una tumba de la dinastía Han anterior, del siglo II antes de nuestra era, pues un montón de escritos, entre ellos 190 varillas de bambú que contenían pues un libro de matemáticas. El contenido: tabla de multiplicar, de unidades y fracciones, problemas que involucran cálculo con fracciones, problemas de regla de 3, cálculo de interés, impuestos y precios bajo ciertas condiciones, cálculos de áreas y volúmenes. Es un libro que, bueno, el señor este que está ahí enterrado, pues era un letrado no de los más importantes, sino de nivel medio, y fue un gran descubrimiento, es el gran descubrimiento de las matemáticas chinas de las últimas décadas, porque es un libro de la época. O sea, no es todos los demás que les voy a contar, obviamente no nos han llegado textos de la época, sino pues ediciones posteriores, claro. Lo que es interesante es que el Xuan Zhu Zhu es una colección de problemas aritméticos, 69 de los cuales son de naturaleza computacional y 92 son títulos de párrafos que anuncian un problema o método dado. Es decir, son problemas prácticos. El Zhou Pi Xuan Jin, el libro clásico del cálculo del gnomón de la dinastía Zhou, se puede traducir así. Bueno, un gnomón es un palo vertical puesto en el suelo para uso astronómico, es decir, simplemente con un palo puesto en el suelo de forma vertical, estudiando la sombra a lo largo de las horas del día y a lo largo de las distintas estaciones podemos sacar muchas conclusiones astronómicas. Entonces, es un libro pues dedicado primariamente a cuestiones sobre el calendario. Fue compilado no más tarde del siglo I antes de nuestra era y es considerado el primero de los clásicos matemáticos chinos, del conjunto de clásicos chinos de los que después les voy a hablar. Son varios diálogos, es un libro escrito en forma de diálogo, varios diálogos de personajes donde hablan de cuestiones de astronomía y matemáticas. Contenido: en cuanto a matemáticas, aplicaciones de las relaciones entre gnomón y su sombra, uso de fracciones, su multiplicación y división y raíces cuadradas. Y lo más famoso de este libro es que hay una discusión sobre los triángulos rectángulos y será una demostración gráfica del teorema de Coucou, conocido en Occidente como teorema de Pitágoras. Y llegamos al Zhou Xuan Zhu, 9 capítulos sobre las artes matemáticas. Es el libro más importante de la tradición matemática china. Es de la dinastía Han anterior, probablemente del siglo I antes de nuestra era, pero bueno, hay que tener en cuenta que los chinos desde la antigüedad han tomado textos igual en filosofía que en matemáticas, que en otras ramas del conocimiento, y las han ido reelaborando. Por eso digo que seguramente algunos de los contenidos son anteriores. Lo digo, algunas partes provienen de problemas matemáticos anteriores a la dinastía Qin, del siglo III antes de nuestra era, pero otras partes contienen innovaciones matemáticas posteriores, ya digo, no después del siglo I, antes de nuestra era. Bueno, hablo todo el rato antes o después de nuestra era porque hablando de China no tiene mucho sentido hablar de antes o después de Cristo. Entonces, por eso, lógico, ¿no? Simplemente por el tema. El contenido es similar al del Xuan Zhu Zhu, con problemas resueltos. Esto es clave y esto lo vamos a ver en toda la conferencia. De hecho, vamos a ver cómo la adaptación que Giacomo Rò hará muchos siglos después, en el siglo XVII, se trata de parecer a esta forma de simplemente un libro de problemas resueltos. En total contiene 9 secciones o capítulos con 246 problemas resueltos. Cada capítulo trata un tema de matemáticas relevante para la sociedad china de la época.
En cada problema se da el enunciado específico y su resolución, y después la regla para obtener esa solución, que suele ser concisa y a veces oscura. Bueno, yo supongo que la mayoría de ustedes está más o menos familiarizado con los elementos de Euclides. Es un contraste muy grande, ¿no?, con los elementos de Euclides, que empieza con unas cuantas definiciones, axiomas, y posteriormente se van sacando proposiciones, teoremas, a partir de una demostración totalmente rigurosa. Voy a leer un texto de Joseph Dauben, que para mí resume muy bien esto, ¿no?, la comparación, porque este libro, el Zhuo Shuanshu, es el que se suele comparar con los elementos de Euclides, ¿no? Bien, el Zhuo Shuanshu dominó la práctica de los empleados administrativos chinos durante más de un milenio. De hecho, en sus orígenes sociales estuvo estrechamente vinculado con el sistema de gobierno burocrático y por lo tanto se dedicó a los problemas que los funcionarios gobernantes tenían que resolver. Tuvo una enorme influencia sobre los autores en los siglos que siguieron, y no es exagerado decir que la práctica totalidad de las matemáticas chinas posteriores llevan su huella en cuanto a ideas y terminología. Es en este sentido que los 9 capítulos pueden ser considerados como la contraparte china a los elementos de Euclides, que dominó las matemáticas occidentales de la misma manera que los 9 capítulos puede ser considerado como la obra fundamental de las antiguas matemáticas chinas durante casi 2 milenios. En varios aspectos importantes, sin embargo, son más llamativas las diferencias que las similitudes entre las dos obras. El texto de Euclides es famoso por la austeridad de su método axiomático, comenzando con definiciones abstractas e idealizadas y partiendo desde axiomas y postulados a una serie de pruebas dispuestas progresivamente que conducen, a través de los 13 libros que sobreviven, a algunos resultados notables sobre los 5 poliedros regulares, a veces llamados platónicos. Los 9 capítulos, por el contrario, es un manual mucho más realista para la solución de problemas prácticos. Pero estos condujeron a menudo a soluciones que eran tan difíciles desde el punto de vista computacional como sutiles teóricamente. Los matemáticos chinos fueron tan creativos en la elaboración de nuevos métodos como sus contemporáneos en cualquier parte del mundo, especialmente para obtener soluciones de ecuaciones simultáneas, en las que no tuvieron rivales en la antigüedad. Es decir, dentro del tópico del que les hablaba al principio, ¿no?, podemos decir que las matemáticas chinas son más, a ver, volviendo aquí, utilitarias. Podemos decir que sí, o sea, utilitarias por esto que les digo, ¿no?, porque básicamente se dedicaban primariamente a la solución de problemas prácticos. ¿Hasta qué punto podemos decir que eran también autoritarias? Esto, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Simplemente para que tengan una idea, voy a leer también en qué consisten los 9 capítulos y qué tipo de problemas tratan, ¿no? Capítulo 1, Fantien, medición del terreno, se puede traducir, reglas para hallar áreas de rectángulos, triángulos, trapecios, círculos y segmentos de círculo. Se usan la suma, la resta, la multiplicación, la división y la reducción de fracciones. Segundo capítulo, alpiste y arroz, trata sobre porcentajes y proporciones simples de mercancías. El tercero, distribuciones proporcionales, se realizan operaciones sobre la distribución de la propiedad y del dinero. Lleva a veces a progresiones aritméticas o geométricas. Se usa la regla de 3 por primera vez en China. El cuarto, Shaoquan, por anchura, sabiendo un lado de un área de una figura, se halla otro lado. Aparecen aquí como hallar raíces cuadradas y cúbicas con una base geométrica de los métodos. Capítulo 5, consulta para construcciones, se dan reglas para calcular volúmenes de cuerpos, para hacer murallas, castillos, canales, diques, etc. Según Joseph Needham es el gran historiador de la ciencia china, un británico que escribió su obra desde los años 50, seguramente se pudieron calcular algunos volúmenes de forma empírica, construyendo modelos, como había hecho Arquímedes en Occidente.
El sexto, problemas sobre la distribución de impuestos entre la población, tiempo requerido para transportar impuestos, granos de las ciudades a la capital, y problemas de persecución. Con estos problemas de persecución, que estuvieron muy en boga en la Edad Media Europea, por ejemplo, pues es esto de los típicos problemas de móviles, ¿no? Parecido a lo que después también emplearía Galileo, ¿no? El capítulo 7, exceso y defecto, se da la regla de la falsa posición, usada principalmente para hallar la solución a problemas que hoy resolveríamos con ecuaciones de primer grado. El octavo, despliegue rectangular, se tratan sistemas de ecuaciones lineales, se usan coeficientes positivos y negativos. Esta es la primera aparición de cantidades negativas en cualquier civilización. El último problema se refiere ya a sistemas de ecuaciones indeterminados. Y el último, COUQ, base a altura, se tratan problemas sobre el triángulo rectángulo y el teorema COUQ, el teorema de Pitágoras, y se usa para cálculos astronómicos. O sea, todo esto es lo que aparece en este libro. Ya digo que es como el que podríamos decir que se suele comparar mucho con los elementos de Euclides, pero como ven es radicalmente distinto. Bien, en la dinastía Tang, que es del siglo VII al siglo IX de nuestra era, el letrado Li Chunfeng, junto con otros colegas, compilaron un conjunto de 10 obras matemáticas que serían consideradas a partir de entonces canónicas. Ya digo que los chinos es común para ellos el volver la vista a la tradición. Entonces se tomaron 10 obras que se consideraron importantes. Las dos primeras son de las que ya les he hablado, y luego hay otras de esa época, posteriores hasta el siglo VII. Y aquí es donde podemos ver lo que para algunos es el lado autoritario, o más bien el lado de la tradición. Es decir, el decir, bueno, estos libros son los fundamentales y los que vamos a seguir. Entonces, esto podemos decir que sí que es verdad que las matemáticas chinas, en comparación a las europeas, eran muy prácticas y hasta cierto punto autoritarias. Pero, ¿significa eso que fueron demasiado, digamos, demasiado tradicionales y que no desarrollaron métodos nuevos? No. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo que se dio a finales del siglo XIII. Los libros algebraicos de finales de Song y principios de Yuan. En unos 60 años, entre 1247 y 1303, que corresponde, ya digo, al final de la dinastía Song y principios de la dinastía Yuan o mongol, la famosa dinastía mongol instaurada por Kublai Khan, el método de Gengis Khan y todo esto, hubo 4 autores que desarrollaron, se adelantaron varios siglos a lo que se haría en Europa, lo que sería hecho por los grandes algebristas europeos, empezando por los italianos, los siglos XVI y XVII. En primer lugar, Qin Chiu Shao, con ese libro, el Sushu Jiuchang, Tratado Matemático en 9 secciones, se trata de la resolución numérica de ecuaciones de grado superior y el análisis indeterminado. Posteriormente, Li Che, un año después, explica la forma de construcción de ecuaciones de diversos grados a partir de un conjunto de datos, complementando, por tanto, el trabajo del autor anterior, de Qin Chiu Shao. También se aplica el teorema COUQ a problemas prácticos. Yan Hui es otro de los grandes comentaristas de Zhou Xuanxu, el libro de los 9 capítulos, importante del que les he hablado. Comienza con un comentario de este libro y continúa con aportaciones originales, por ejemplo, sobre progresiones aritméticas, fracciones decimales o ecuaciones cuadráticas con coeficiente negativo. Aquí cita el equivalente al triángulo de Pascal, atribuido por Yan Hui a Jia Xian del siglo XI de nuestra era. Pero el que desarrollaría más este método sería el último de estos 4 autores, Zhu Zejie, que en este libro, publicado en 1303, Precioso espejo de los 4 elementos, bueno, perdón,
paréntesis, ya ven que hablo de publicado, y dirán, bueno, ¿qué significa eso? Si Gutenberg inventó la imprenta más tarde de eso, bueno, como saben muy bien, en China había imprenta antes, ¿no? Digamos, también es una visión bastante eurocéntrica de que Gutenberg inventó la imprenta. Lo que pasa es que la imprenta que se usaba en China era distinta, era el método xilográfico, no era de tipos móviles. Podríamos decir que Gutenberg lo que inventó fue la imprenta de tipos móviles, y tampoco sería verdadero si hubiera aquí un coreano que diría, no es verdad, porque en Corea, 50 años antes de Gutenberg en Alemania, se usó imprenta de tipos móviles. Pero bueno, fin del paréntesis. Por eso, simplemente para que digan, bueno, ¿qué está diciendo publicados? No, bueno, en el siglo XIII, XIV, bueno, no, son libros publicados con métodos xilográficos. Con Zhu Zhetye, el álgebra china llega a su máxima expresión. Entre otras cosas, hace un tratamiento exhaustivo del triángulo de Pascal, 300 años antes que Pascal, y resuelve ecuaciones simultáneas con 5 incógnitas utilizando métodos matriciales. Aquí tienen esta imagen, viene de ese libro, y lo ven claramente, ¿no? Obviamente con números chinos, 1, 2, 3. Si se fijan, no son los números que les he mostrado antes, sino los números precisamente con las varillas de contar. Pueden ver por ejemplo, el 5 o el 10 más abajo, ¿no? En fin, es muy interesante. Bien, hasta aquí la primera parte de mi plática, o la primera mini plática, matemáticas en China. Voy a hablar ahora de los jesuitas en China. Bien, yo creo que todos están familiarizados con algunas de las características fundamentales de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola en 1540. Desde el principio, los socios fundadores, podríamos decir en el lenguaje actual, los miembros fundadores de la Compañía de Jesús, uno de los objetivos fue la misión. Y uno de los fundadores, San Francisco Javier, es uno de los que inmediatamente se va a Asia Oriental, pues digamos a evangelizar, ¿no? Saben que San Francisco Javier estuvo en Japón, murió a las puertas de China en una islita casi viendo la costa de China. Obviamente en Japón se dio cuenta que la cultura, la civilización madre de Japón era China, y desde entonces los jesuitas consideraron como uno de sus principales anhelos el introducirse en China. Bien, aquí vamos a ver que hay 3 personas que son las fundamentales en ese acercamiento hacia China. El primero es San Francisco Javier. El segundo es Alessandro Valignano. Valignano tenía el cargo de visitador de las misiones de Asia desde, bueno, en un área amplísima, desde Mozambique hasta Japón. Tenía su base principal en Goa, en la India, pero también estuvo mucho en Macao. Él fue el que, a lo largo de varios textos, elaboró lo que se conoce como la política de acomodación. ¿Qué es eso de la acomodación? Es básicamente ver con ojos diferentes, es un respeto por la otra cultura. Aquí hay que decir una cosa, en esta época en China estaba gobernando la dinastía Ming. La dinastía Ming, que digamos, los gobernantes eran chinos Han, recuperaron el poder después de la dinastía Yuan, la dinastía de los mongoles. Entonces, a lo largo de siglos, China había tenido contacto con todos los pueblos de alrededor, pero por primera vez toda China había sido invadida o dominada por un pueblo extranjero, por los mongoles. Entonces, la reacción de la dinastía Ming fue cerrar su país a todo influjo extranjero. Entonces, bueno, los jesuitas llegaron, los europeos llegaron a China en el siglo XVI, precisamente en el peor momento posible. Hubo intentos de entrar en China desde Filipinas, por ejemplo, de agustinos, de dominicos y de jesuitas también. Entonces, la forma para poder conseguirlo fue esto,
pues el vestirse de chinos, el, desde luego, aprender la lengua china, aprender los clásicos chinos. Entonces, esta política de acomodación fue, ya digo, fue Alessandro Balignano el que la formuló, pero el que la llevó a la práctica es este señor, Matteo Ricci. Matteo Ricci, Li Matou, en chino, su nombre chino, es el jesuita más famoso en China. Entonces él llevó a cabo la política de acomodación y bueno, pues gracias a eso pudo establecer una misión permanente en China. Primero por el sur, cerca de Macao, y luego se fue estableciendo en varias ciudades, subiendo hacia el norte hasta que finalmente lo consiguió en Pekín, que era la capital en ese entonces. Bueno, a nivel